violencia, enfrentamientos, guerra. Son conceptos que nos han acompañado desde nuestros inicios como especie y sobre todo han marcado el curso de la historia, por lo que es normal que en infinidad de productos de la industria cultural esta sea retratada desde muchas perspectivas. El problema es cuando se hace de una manera romantizada, ya que la guerra no cambia nunca. Ya hablando seriamente, el día de hoy quiero hablar de un caso que me parece espectacular. La leyenda de Aang, siendo una serie para niños, nos entrega a lo largo de sus 3 temporadas distintas perspectivas del conflicto, alejándose de una simple lucha entre el bien y el mal como ya nos tienen acostumbrados Hollywood. En este caso voy a hablar desde 2 puntos, los buenos y los malos. Así que empecemos con los buenos. Según se nos propone en el universo de Avatar, la Nación Tierra es la única nación que ha logrado más o menos resistir la invasión de la Nación del Fuego. Y a pesar de que están en contra de los malos, viendo internamente no los hace buenos. ¿No? Pues hay una crítica brillante en el arco que ocurre en Ba Sing Se, una ciudad amurallada que nada más llegar los protagonistas se dan cuenta de que hay algo raro. Pues a pesar de que afuera hay tremenda guerra, por dentro la gente vive como si nada, y peor aún, no saben que hay una. Conforme van pasando los episodios se nos revela que está totalmente prohibido hablar de la guerra, porque esto podría afectar las finanzas, turismo y demás negocios de la ciudad. En la realidad no es tal cual así, pero sí se puede hacer un símil entre las grandes metrópolis actuales y la a veces nula percepción sobre el conflicto armado y cómo la mirada centralista de muchos gobiernos deja a su suerte a aquellos poblados que no están entre sus intereses. Y encuentro cierto parecido con mi contexto. Yo vengo de Colombia, un país que ha estado en guerra desde que se concibió como tal, y a pesar de que el conflicto sí ha llegado a las grandes ciudades, el conocimiento que se tiene de este por parte de la población es prácticamente nulo. Y es que hay que recordar que el conflicto la mayoría de veces es una lucha de intereses. Y mientras la opinión popular sea pobre ante este, los gobiernos o el poder en sí tiene más control. Cuando hay conflictos armados es casi imposible que no surja la mentalidad de el fin justifica los medios entre ciertos organismos y también cierta parte de la población. Y es que se nos presenta a un personaje llamado Jeff, que al principio lo vemos como un héroe que lidera una resistencia. Sin embargo, al final se muestra su verdadera naturaleza, pues quiere destruir una colonia del Reino Fuego para cortar los suministros, una maniobra que si bien tiene sentido tácticamente, en cuanto a lo moral es más que cuestionable. Porque sí, debilitar al enemigo lo es todo en una guerra, pero ¿qué sentido tiene ser igual o peor que quienes se tachan como a los malos? Este tipo de métodos son muy usados en conflictos internos que con el fin de eliminar a quienes están al margen de la ley se termina afectando mayormente a los civiles. El último punto por parte de los buenos que me gustaría tratar es cómo se instrumentaliza la población y esta adquiere comportamientos que a su vista son supervivencia. En un episodio titulado Zuko Solitario, al más estilo western, vemos a un Zuko forajido que se encuentra con una familia de campesinos de la Nación Tierra y ve que estos son amedrentados por soldados del mismo ejército Tierra. Hacia el final del episodio, Zuko pelea con ellos para defender a la familia y tras un épico combate en el que el príncipe fuego libera al niño con el que generó un mayor vínculo, al darse cuenta de que su salvador era de la Nación del Fuego, no solo lo miró con odio, también lo miró con asco. Y es entendible hasta cierto punto. La Nación del Fuego ha estado sumergiendo al mundo en una guerra desde hace 100 años. Y es que la guerra no solo impacta a sus alrededores, pues la población que no tiene un contacto directo con esta, de igual manera genera comportamientos a partir de esta. Y bueno, esto es un problema cuando se habla de barreras culturales y de cómo los países interactúan entre sí. Y esto conecta con el primer punto, los malos. Se tenía un estigma de la Nación del Fuego por parte del resto del mundo. En un episodio del libro Agua, los protagonistas van a la Nación del Fuego esperando encontrarse con un poblado de salvajes y sádicos, pero al fin se dan cuenta de que es un pueblo lleno de cultura, alegría y arte, lo que narrativamente le da grises al imperio del Señor del Fuego. Y claro, al llevar muchos años en guerra y sabiendo las atrocidades que han cometido, es normal que por parte del resto del mundo se mire a la Nación del Fuego como unos amantes de la guerra. Y si bien muy posiblemente muchas personas de dicha nación apoyaron a la guerra, no hay que olvidar que es un asunto de narrativas y que es injusto estigmatizar a toda una cultura
solamente por los intereses y acciones de unos pocos. Y hablando de narrativas, todos estaremos de acuerdo que uno de los episodios más hilarantes de Avatar es los actores de la isla Ember. En este episodio los protagonistas entran a una obra de teatro que resume con muchas comillas lo sucedido hasta el momento en la serie. La obra de teatro es horrible y cuenta la historia de tal modo que presenta a la Nación del Fuego como los buenos y el Avatar como el malo. El término industria cultural hace referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y o difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo. Y bueno, entre otros. Es una industria que es nutrida por la cultura, pero como pez que se muerde la cola también la nutre, porque los sucesos que ocurren en productos ficcionales, como su nombre lo indica, no son verdad. Sin embargo, los sentimientos e ideas que estos transmiten sí lo son. Por lo que se vuelve obvio, dichos productos puedan usarse como instrumento de propaganda o promoción de valores, ya sean con el propósito de enaltecer las ideas que les conviene a los señores de la guerra o hablar mal del enemigo en este caso. Claro que también se puede utilizar para cualquier otra cosa. Y más allá del cliché, en el capítulo del pañuelo en la cabeza, Aang se cuela en un colegio de la Nación del Fuego. ¿Cómo no? Para descubrir un sistema educativo que obliga a los niños a ser rectos y sumisos ante la autoridad. Y no hay que explicar esto porque le conviene a un país autoritario como lo es la Nación del Fuego. Además, nuevamente está el asunto de la narrativa. Pues sí, si una población desde pequeña se le enseña a ser obediente y como combustible hay una transmisión de los hechos históricos con tanto sesgo, pues el resultado es una población para el poder y la guerra. Y sí, la leyenda de Aang hace un trabajo perfecto retratando esto, pues porque a pesar de que los niños son el eslabón más débil del sistema, suena demasiado cliché, pero en algún momento van a ser el futuro. Si desde chiquitos están siendo educados así, es como si se tuviera una incubadora para tener una población apta para seguir perpetuados en el poder o seguir haciendo las gaminadas que hacen. Y el símil con la realidad es obvio. Gran parte de los sistemas educativos están hechos para crear gente para el sistema. La gente que no está o que no encaja dentro de este sistema pues son dejados de lado o no tienen un rol activo. Sin embargo, tiene sentido educar gente para un sistema en el que van a vivir. Tal vez la conclusión es que eso es lo que está mal con el mundo. Hay un sistema podrido y una educación que crea gente para ese sistema. Sin embargo, no se puede educar gente para otro sistema porque es el sistema que hay. Y bueno, tampoco me tomen muy en serio. Soy solamente un man sentado en la casa hablando de una serie de dibujitos. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. No puse ejemplos puntuales porque creo que en estas escalas poner ejemplos puntuales es algo muy serio, pues porque si yo digo que tal país o tal organización hace esto, pues creo que lo mínimo es presentar las pruebas y no estoy para hacer una investigación tan rigurosa. Igual muchas gracias por todo y hasta luego. Suscríbanse.